Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Ya estamos preparados para tener este estudio bíblico. Espero que estéis atentos porque hoy viernes, los viernes comenzamos 6:30, comenzamos antes de la hora de los demás días. Todos los días estamos ahí a las 8 de la tarde, pero los viernes estamos antes, 6:30. Así que bueno, pues nada, ya veo que sí que estáis, algunos ya estaban preparados, ya estáis entrando al grupo. Vamos a tener un estudio en directo por Facebook y hemos titulado este estudio Orando por cumplimiento y poder, porque esto sería la continuidad del estudio de hace 2 días de la oración de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11. Así que bienvenidos a todos, y veo ya que algunos estáis escribiendo aquí saludos. Miriam dice buenas tardes, Benito dice buenas tardes y José María también dice buenas tardes. Bien, me alegro muchísimo de veros. Abre tu Biblia, 2 Tesalonicenses, recordaremos capítulo 1 versículo 11, de donde partimos, y ahí vamos a retomar nuestro estudio bíblico acerca de la oración, de cómo mejorar la oración, de estar ahí realmente orando con propósito, orando con ese espíritu realmente que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, y ahora viendo otras oraciones de otros creyentes en el Nuevo Testamento que también han estado enseñándonos con su propio ejemplo cómo eran sus oraciones. Así que recuerda, hemos titulado este estudio Orando por cumplimiento y poder, orando por cumplimiento y poder, que es lo que vemos en la oración de Pablo, mientras más hermanos ya os estáis conectando. Bienvenida, Yeuris, buenas tardes. Yeuris saluda en inglés, hi Yeuris. Y José Luis también, buenas tardes, en comunión. Dice, con todos los hermanos, bendiciones. Bien, vamos a hacer una oración, le pedimos a Dios que nos dirija para tener este estudio bíblico conforme a su voluntad y que sea Él quien nos lleve en toda la verdad y nos enseñe todas las cosas. Vamos a orar, nos ponemos en sus manos. Señor, muchas gracias por darnos otra vez la oportunidad de venir juntos para tener un estudio bíblico. Gracias porque nos has dado salud, nos has dado fuerza para que podamos vivir este nuevo día. Tú estás con nosotros, Señor, nos sostienes, nos cuidas. Así que muchas gracias, Padre, porque sabemos que tu obra en nosotros no se detiene. Tú continúas obrando en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nuestro ser y Él es el que nos enseña y nos guía en toda verdad. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que todo lo que digamos y hagamos en esta tarde esté honrando tu nombre y sea para edificación de tu iglesia. Danos sabiduría para entender y para exponer tu palabra conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues nada, los que ya os estáis conectando después y estáis saludando, Cecilia, buenas tardes, Patricia, Dios te bendiga, buenas tardes, Beatriz también, y Juan Vázquez. Y hoy tenemos entre nosotros un cumpleañero, José María está cumpliendo años. Yo por las barbas que le vi la última foto, debe estar cumpliendo ya por lo menos 45 debe tener ya. Igual algunos más, pero bueno, lo dejaremos por ahí, en 45, 20 arriba, 20 abajo, no sé, no viene de uno. Bienvenida Nadia, Dios te bendiga, Juan Bermudo también, Dios te bendiga. Vamos a ver, 2 Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. 3 cosas estaba pidiendo el apóstol Pablo
por los hermanos de Tesalónica y es un modelo para nosotros de cómo tenemos que orar. Vimos la primera parte de este versículo, que significa orar para que seamos dignos del propósito de su llamamiento, para que seamos dignos de su llamamiento. ¿Qué significa eso? Ya lo estuvimos estudiando. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Cecilia, que es la esposa de José María, dice, algunos más. En el 5 has acertado. Dije 45, he acertado en el 5. Bueno, pues ya tenemos algo. Bienvenida Maritza también, bendiciones. René, bienvenido. Todos los hermanos que os estáis conectando y preparados ya para este estudio bíblico. Vamos a continuar, vamos a ver acerca del cumplimiento y que cumpla todo propósito de bondad, que cumpla. Todo nuestro deseo siempre tiene que ser ese, que Dios cumpla en nosotros sus propósitos de bondad. O sea, un propósito de bondad son las cosas buenas que Dios tiene para hacer en nuestra vida. Y eso es lo que desearíamos y eso es lo que tendríamos que también pedirle a Dios, que Él cumpla su propósito, que Él tenga el cumplimiento de todo lo que se propuso en nuestra vida. Vamos a ir viendo algunos textos para apoyarnos en la Biblia acerca de la enseñanza que queremos dar sobre todo esto. Salmo 21, leeremos el versículo 2 y 3. Bienvenido, Carlos Alfonso. Dios te bendiga. Salmo 21, 2, 3. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Dice que Dios nos concede el deseo de nuestro corazón y no le niega la petición de sus labios. La pregunta sería, ¿le dará Dios todo lo que desea su corazón? ¿Nos dará Dios todo lo que deseamos en nuestro corazón? Sí, si está en el contexto de lo que la palabra de Dios dice. Sí, si en tanto que su deleite sea en Él y sus deleites sean los de Él. O sea, cuando ahí la palabra de Dios dice que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, la palabra de Dios también dice, ven y deleítate en Él. Deleitarse en Dios y que Dios se deleita en nosotros es estar en armonía con Dios. Es estar dentro de la comunión con Él. Entonces, cuando estamos en comunión y en armonía con Dios, seguro que los deseos de nuestro corazón están conformes a sus deseos. Entonces, Dios no nos va a negar el deseo de nuestro corazón. Dios no va a renunciar a darnos acerca de la petición de nuestros labios, porque Él sale a nuestro encuentro con bendiciones de bien. Dios nos bendice más de lo que merecemos. El otro versículo que está paralelo con este, que es el que yo te refería ahora mismo, es el Salmo 37:4. Dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo me deleito en Él, Dios se deleita en mí, entonces es que estamos en buen nivel, estamos en comunión con Dios. Entonces se va a cumplir aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces Él va a hacer en nuestra vida conforme a su voluntad. Volviendo a 2 Tesalonicenses 1:11, cuando dice, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, todo propósito. Algunos propósitos, no, todo propósito de bondad. Dios nos ha llamado para hacer cosas buenas en nuestra vida. Los planes de Dios siempre van a ser mucho más grandes que todo lo que nosotros podamos imaginar.
Solo que a veces el punto de vista de Dios difiere de nuestro punto de vista. La sabiduría de Dios es locura para los hombres. El mundo no puede entender las cosas de Dios. Pero todo lo que viene de Dios es bueno para las personas. Aunque de pronto el hombre no lo entienda, si este mundo aceptase la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se hiciese en este mundo, el mundo sería de otra forma. Pero el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El mundo rechazó a Dios, lo dejó fuera. Entonces, pues así van las cosas. Solo tienes que mirar a tu alrededor y ver el panorama mundial de cómo anda todo, está todo bien desordenado, todo bien torcido. Cada vez hay más maldad en el corazón del hombre en todos los sentidos. Estamos volviendo a la normalidad, se llama normalidad a que el mundo vaya a toda velocidad y que cada uno mire por lo suyo propio, sin preocuparle mucho lo de los demás, ni siquiera a veces aquellos que son cercanos a él, de su propia familia. Ahora volvemos a un mundo ajetreado, un mundo de estrés, un mundo de... Bueno, esperemos que los que Dios está tratando con nosotros, que seamos ser reflexivos y seamos capaces de aquellas cosas que Dios nos ha enseñado, de ponerlas por práctica y de poner en primer lugar sus cosas. En nuestras oraciones siempre debería existir esta petición: Señor, cumple todo propósito de bondad en nuestra vida, todos tus propósitos que se cumplan en nosotros, que ocurran el cumplimiento de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía que estaba persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Dios comienza las cosas no para dejarlas a medias, eso te lo puedo asegurar. Dios lo que empieza lo termina. Por eso el apóstol Pablo estaba convencido de que la obra que ha empezado en nosotros Él la va a terminar. Ahora bien, a veces nos resistimos a la obra de Dios y entonces Dios tiene que tomarse un tiempo para tratar con nosotros. Y en ese tratar con nosotros pues tiene que venir tribulación, tenemos que ir paso a paso aprendiendo, madurando, convirtiéndonos en discípulos. Y cuando nosotros en nuestras oraciones tenemos esa expresión, Señor, cumple en nosotros tus propósitos. Lo que Jesús decía en el Padre Nuestro, algo parecido, hágase tu voluntad. Allí era más generalizado, como en el cielo, también en la tierra. Pero ahora apuntamos más a algo personal. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que tú cumplas tus propósitos en mi vida. A veces nosotros somos los primeros obstáculos, las piedras en el camino a la voluntad de Dios. Somos nosotros los que ponemos el impedimento. Tenemos que ser sensibles a permitirle a Dios que Él haga su obra y a decirle a Dios que la haga, pedírselo. Recuerda que pedir, orar, es poder. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios cosas, las cosas ocurren. Entonces qué bueno que podamos pedirle a Dios cosas buenas, cosas que nos van a bendecir y son las que van a marcar la diferencia. Las cosas físicas tendremos más o menos, las materiales tendremos más o menos. No sé si escuchabas hoy una estadística que el gobierno ha hecho pública, y es que antes de que empezase todo esto de la pandemia y el confinamiento y todo esto, resulta que la última encuesta que se hizo antes de empezar la pandemia, se le preguntó a los españoles de cómo estaban de satisfechos con su situación económica. Y creo que dijeron que un 30 y algo, un 35% así estaban satisfechos. O sea que había pues un 65% insatisfechos. Justo ahora hicieron dos encuestas, una hace pocos días y otra ahora en mayo. Y resulta que ahora, según la encuesta del gobierno, no sé yo si es muy fiable eso, pero según la encuesta del gobierno hay un 70% de españoles satisfechos con su economía. No sé cómo se explica eso. No sé yo, a veces estas encuestas, no sé cómo las hacen. ¿A ti te han hecho alguna vez una encuesta de estas? Porque dicen, han hecho una encuesta, pero a mí nunca me han llamado a casa. No sé si es que a vosotros sí
o no sé si es que siempre llaman al mismo, no sé. Pero el 70% están satisfechos ahora, cuando sabemos que las listas de comedores sociales, de los lugares donde se distribuyen alimentos, se han saturado. Hay un montón de gente buscando ayuda. Ahora, los que continuaron trabajando y tienen dinero, pues seguro que están más satisfechos. ¿Sabes por qué? Porque no han podido gastar casi en nada. O sea, han estado en casa metidos, no han podido ir al bar, no han podido ir por ahí a cenar y de fiesta, ni salir el sábado por la noche, ni a otros sitios. Entonces llevan 2 meses ahorrando. No han gastado todo el dinero que normalmente uno se gasta siempre por ahí, porque se trata de eso, ¿no? La diversión, el entretenimiento. Para eso vive el hombre, por lo menos en este siglo que nos toca vivir. Bueno, pues nosotros debemos tener otra visión. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener los ojos puestos arriba, en los cielos. Eh, Tenemos que ver a través de los ojos de Cristo. Como decía el apóstol Pablo también, tener la mente de Cristo. Cuando adquirimos ese nivel espiritual, de pronto nos dejan de preocupar y obsesionar los bienes materiales, incluso las cosas que son esenciales, porque confiamos que Dios sabe que Él tiene el control en nuestra vida. Entonces, bueno, pues necesitamos estar con esa mentalidad para descansar en Dios y no dejar que la corriente de este mundo nos arrastre. Belén dice, claro, es como decir que en época de inundaciones la mayoría dice tener la casa más seca. Sí, bueno, yo esas encuestas, José María dice que a él tampoco le han hecho nunca una encuesta, no sé a quiénes se las hacen, pero bueno, algunos se las harán, ¿no? Que Dios cumpla todo propósito de bondad. Pasamos al siguiente punto. Y toda obra de fe con su poder. Y toda obra de fe con su poder. Que Él cumpla este poder en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Mira, los tesalonicenses ya vivían en fe. Ellos tenían frutos. Ahí el apóstol Pablo va a hacer una serie de comentarios acerca de las cosas buenas que tenían los tesalonicenses. Pero lo que Pablo está pidiendo es que su fe todavía tiene que aumentar más. Y toda obra de fe con su poder, que aumente, que se cumpla toda obra de fe con su poder. Cuando hablamos de poder en la Biblia, hay por ahí muchas predicaciones que siempre tienen como centro el poder. Se habla siempre de poder y los cristianos muchos buscan eso, poder. Pero se entiende mal el poder. El poder siempre se aplica pues queriendo tener como un control sobre hacer milagros, sobre adquirir bienes, dinero, economía, el poder hacer cosas, ¿no? Poder, poder. Es una palabra que en este mundo pues también es muy codiciosa. El poder es codiciado por muchas personas, tener poder sobre los demás, tener poder económico, tener influencias, ¿no? Pero cuando aquí dice que se cumpla toda obra de fe con su poder, ¿a qué se referirá? Para empezar, el otro día veíamos que lo de pedirle a Dios que seamos dignos, Pablo no solo lo pedía por los tesalonicenses, vemos que lo estaba pidiendo por un montón de creyentes en muchas iglesias. Esta petición también se repite en otras iglesias. A los efesios también Pablo pidió por esto. Mira, vamos a leerlo en Efesios 3:16. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí está, Pablo también pedía que fuesen fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí ya se añade algo de información que nos es útil. O sea, tener poder, pero ¿dónde? En el hombre interior, por el Espíritu Santo. ¿Qué es el hombre interior? Bueno, así de una forma simple es fácil de entender. El hombre exterior, el hombre interior. El hombre exterior es más la parte de nuestra carne, el hombre interior es el espíritu.
la parte de nuestro ser, lo que en realidad nosotros somos, que busca agradar a Dios, que busca hacer las cosas de Dios. Es lo que Pablo en Romanos 7 decía cuando hablaba de esto es en mi carne no mora el bien, porque yo en mi mente o en mi espíritu quiero hacer el bien, pero me encuentro que en mi carne peco, hago el mal. Entonces eso es el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior es débil, el hombre interior está dispuesto. Entonces siempre hay una batalla dentro de nosotros. En Gálatas también el apóstol Pablo hablaba de las cosas de la carne y del espíritu que se oponen entre sí, ¿no? Siempre hay una batalla. Si yo hablo de poder y estoy pensando en el hombre exterior, pues evidentemente para mí el poder será eso, la influencia en este mundo sobre los demás, cómo progrese, el poder económico que yo tenga, la capacidad de adquisición. Será todo mucho más materialista y más en la carne. Pero si yo estoy andando en el espíritu, poder para mí va a significar otra cosa. En Colosenses 3:16, vamos a leerlo también. Colosenses 3:16, también decía ahí el apóstol Pablo, pero ahora a la iglesia de los colosenses, soportándoos, el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios, lo hemos dicho muchas veces en estos días estudiando, la palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios habló, ocurrieron cosas, siempre. Al principio no existía nada, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Dios dijo que sean el sol, la luna y las estrellas y fueron. Dios dijo que sean todos los seres vivos en el mar y fueron. O sea, cuando Dios habla, las cosas ocurren. Su palabra es poderosa. Ahora nosotros tenemos su palabra escrita, pero es viva, es una palabra viva, no es muerta, no es una letra muerta. La palabra de Dios sigue siendo poderosa. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios es poder. Entonces, si estamos pidiéndole a Dios que Él cumpla toda su obra de fe con poder en nosotros, tenemos que pensar en estas cosas. Tenemos que enfocarlo y analizarlo desde este punto de vista, en el término de que nuestra vida espiritual quizás ahora está muy pobre y necesitamos que se enriquezca muchísimo más. Eso es vivir en el poder. Lo que está haciendo Pablo es pedir por los hermanos de la iglesia para que ellos de pronto estén desarrollando el hombre interior y que el hombre exterior vaya menguando. Necesitamos hacernos fuertes en el Espíritu, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, para que realmente la carne, que es débil, no domine, sino que esté en un segundo plano, en un segundo nivel. Cuando tú ores, ora por ti para que Dios te cumpla en tu vida toda obra de fe con poder, pero también ora por tus hermanos. Tenemos que ser generosos en la oración. No podemos siempre también ser nosotros el centro, todo para mí, y después yo, y si queda algo también para mí. Tenemos que ser generosos en la oración, porque cuando proyectamos los buenos deseos hacia los demás, nosotros somos los primeros bendecidos. Dios nos bendice aún más todavía. Ora por tus hermanos, por la iglesia. Ora por tu esposa, por tu esposo. Ora por tus hijos. Ora por tus familiares, por los vecinos, por las personas que conoces que no tienen al Señor en sus vidas. Y por último, ora por ti. Tú déjate para el último lugar. Ponte al final de todo, de la lista. Así si después ya no te da tiempo, pues no pasa nada. Pero que hayas pedido por los demás, por tus hermanos. Puede haber muchas formas en las que oramos. Estamos siguiendo una serie de puntos bíblicos para saber cómo tendría que ser la oración efectiva y agradable a los ojos de Dios.
Entonces, dentro de las múltiples formas de orar, debemos pensar que hay solo una manera aceptada por Dios, una manera correcta. Por eso Jesús se tomó el tiempo para enseñarnos cómo teníamos que orar. Por eso Jesús se tomó el tiempo para enseñarnos y mostrarnos las partes o principios que tienen que estar en la oración. Entonces nosotros tenemos que profundizar en esto, tenemos que meternos en esto. En cuanto a las formas de orar, cuando he dicho que hay muchas formas de orar, alguno quizás también ha pensado en posturas físicas. A veces me han preguntado, hermano, ¿es mejor orar de rodillas? Bueno, podemos mirar en la Escritura algunas formas que tenían los creyentes de orar o las diferentes formas que pueden aparecer en la Escritura en cuanto a la oración, pero más que la forma, lo importante es el contenido. Sí que es cierto que la postura está denotando algo, está demostrando algo que sentimos. Cuando tú te arrodillas delante de Dios, sin duda estás demostrando que reconoces el señorío de Dios en tu vida y a la vez reconoces tu pequeñez. Cuando yo vengo ante Dios y me postro de rodillas, bueno, eso está indicando dónde me encuentro. Si yo oro siempre, que es otra postura bíblica, de pie, con mis brazos levantados y mi cara al cielo y eso, bueno, eso representa algo. Si yo me postro en el suelo y de rodillas me humillo delante del Señor, eso demuestra algo. Entonces, pero recuerda, más que la postura o la forma externa, es el contenido, que es en lo que estamos estudiando y donde estamos profundizando. Cuando os decía que tenemos que orar por los demás antes que por nosotros, está bien que ores por ti. No estoy diciendo que no lo hagas, estoy diciendo que seamos generosos y no siempre miremos a lo nuestro, que tengamos el gesto de mirar las necesidades de los demás antes que las propias. Entonces, cuando tenemos que orar por los demás, ver las necesidades que ellos tienen, hay una necesidad que está por encima de todas las demás. ¿Qué necesidad es? ¿Cuál es la principal necesidad que el ser humano tiene? ¿Cuál es su primer necesidad? Los incrédulos, la mayor excusa que ponen es la hipocresía que ven en algunos cristianos. A veces tú hablas con personas y les hablas del Señor y te dicen, sí, no, pero yo iba a la iglesia y el sacerdote o el cura, sí, no, yo estuve yendo a la iglesia, pero el pastor o había unos hermanos y decir que somos cristianos y en nuestros frutos mostrar otra cosa, el egoísmo, siempre un interés personal y material, bueno, eso es una piedra de tropiezo a los que no creen. Entonces, cuando oramos, es tan importante que nos enfoquemos de esa forma correcta, porque no solo en la oración estamos desarrollando buenos hábitos, sino que eso después se va a reflejar en nuestra vida. Cuando yo tomo por costumbre orar también por los demás, antes que por mí mismo, estoy enfocando cómo tiene que ser mi vida de una forma correcta. ¿Cuál es la primera necesidad que tiene un ser humano? Bueno, pues la primera necesidad es la salvación, porque todo lo demás queda en segundo plano. ¿De qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, verdad? Entonces, lo primero que el hombre necesita es la salvación. Cuando oramos que Dios cumpla toda obra de fe con poder, en nosotros significa que eso, la obra que Él ha empezado siga creciendo y haciéndose grande. El poder no es para ir haciendo milagros el poder es para vencer el pecado. El poder es para poder perdonar a tu hermano o a aquel que te ofendió. El poder es amar a quien no lo merece. El poder es negarte a tus deseos y poner las cosas de Dios en primer lugar. Eso es poder en fe, o ese es el poder de la fe. No es como algunos predican,
ir haciendo milagros, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y recibiendo muchos bienes materiales, que también. Pero siempre insisto y quiero recordarte algo, que los milagros tienen que seguir a la predicación del Evangelio. En ningún caso, escúchame bien, en ningún caso tienes que poner los milagros antes y después la predicación. No, no se puede. Tú lo verás en los hechos en los evangelios, que el Señor envió a sus discípulos y dice que los milagros les seguían a la predicación de ellos. Ellos iban enseñando el reino, iban predicando y los milagros les seguían. No se puede poner el carro antes que el caballo, no podemos intercambiar los valores que Dios ha establecido en su palabra. Dios puede hacer milagros, no siempre los va a hacer, porque los milagros tienen que tener un propósito específico. Los milagros no ocurren siempre, ocurren en circunstancias especiales porque Dios quiere hacer algo y tiene un propósito. Entonces nuestro objetivo no es andar buscando milagros, es predicar el Evangelio. Para nosotros, que se cumpla toda obra de fe con poder es esto, es seguir perfeccionándonos, seguir convirtiéndonos en los siervos, en los discípulos que Dios espera. Pero cuando tú ores por los que no han creído, la obra de fe con poder en ellos se tiene que manifestar por la salvación de sus almas, en primer lugar. Nosotros tenemos que luchar por las personas en oración para que puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Necesitamos orar, tener una lucha espiritual por cada una de las almas a las que les hablamos, para que realmente estas personas puedan llegar a tener el conocimiento, que el velo que cubre sus ojos caiga para que ellos puedan entender y ver la necesidad y el peligro en el que se encuentran si siguen rechazando a Jesucristo como su Salvador personal. Tenemos que hablarles el Evangelio y tenemos que luchar por ellos espiritualmente, porque no todo es les decimos y ya está. No, necesitan escuchar y entender y recibir. En Mateo 5, 16, vamos a leerlo. Mateo 5, 16 decía Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nuestro testimonio tiene que estar apoyando la predicación del Evangelio. De momento ya hemos dicho 3 cosas: orar por las personas que no creen, darles testimonio, predicarles el Evangelio y ser ejemplo con nuestro testimonio. Orar, predicar y dar ejemplo. Esas 3 cosas van unidas y son básicas, indispensables para la salvación de las almas. Hay un dicho por ahí que dice: grita más fuerte porque tus obras no me dejan oír lo que dices. Algo así era. A veces decimos cosas, pero nuestro comportamiento niega todo lo que decimos. Es la típica frase del padre que está fumando y le dice a su hijo: no quiero que fumes, y el padre está fumando. Bueno, no podemos decirle a los demás que hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer. La predicación no es haz lo que digo y no hagas lo que hago. No, no se puede. Entonces nuestras palabras dejan de tener toda fuerza, dejan de tener todo poder. La oración es poderosa, pero para que la obra sea completa tiene que ser aquí un conjunto de 3 cosas. Oración, sin duda, pero la predicación de la palabra, porque en qué creerán si no les decimos en qué tienen que creer. Y, también importante, nuestro testimonio, que vuestra luz alumbre delante de los hombres. Hermano, eres luz en el mundo. ¿Sabes qué título tan hermoso es ese? ¿Te das cuenta lo importante que es decir que somos luz en el mundo? Piénsalo. La Biblia dice que Jesús es luz, es la luz del mundo. Decir que yo soy luz es todo un honor que no nos merecemos. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la luz de este mundo, está diciendo muchas cosas ahí la palabra.
Está diciendo, nos está comparando a Jesús, porque Él es la luz. Pero decir que nosotros somos luz también, bueno, pues imagínate, eso es un honor que no nos merecemos. El Señor nos dice que somos la luz de este mundo, por lo tanto tenemos que alumbrar. Una luz siempre emite luz, o sea, una luz siempre ilumina, siempre se va a ver. Estamos en un mundo de tinieblas. Si tú en un lugar donde hay mucha oscuridad, donde la oscuridad es muy cerrada, si tú enciendes una luz, por pequeña que sea, ¿qué crees que ocurrirá? Bueno, pues se verá. Si tú enciendes una lucecita ahí, de pronto toda la atención va a ir a posarse en esa luz. Lo mismo, hermano, con nosotros. Estamos en un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas. La gente mira y ven siempre lo mismo. Cuando te miren a ti, tienes que llamarles la atención. Cuando la gente te mire y te ve a ti, tienen que ver algo distinto a lo que están acostumbrados a ver en el mundo. La pregunta es, ¿ven eso los demás cuando nos miran? Cuando nos ven los demás, ¿ven la luz de Cristo en nosotros? Bueno, es quizás una meta muy alta, ¿no? Pero es la verdad. Fíjate que Jesús aquí no trata de explicar que somos la luz. Él lo da por sentado. Así alumbre vuestra luz. O sea, vosotros tenéis luz, porque Él está con nosotros. Bueno, pues así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean. La luz está para ver. Tú tienes que ser luz, para que vean vuestras buenas obras. La gente tiene que darse cuenta que somos cristianos por la forma en la que hablamos, por la forma en la que actuamos, cómo nos comportamos. Este es un mundo en el que es difícil encontrar gente honrada. Este es un mundo difícil de encontrar personas que se preocupen por los demás antes que por sí mismos. Es un mundo donde el egoísmo reina, es un mundo donde todo está ahí bien torcido, bien confuso, está todo muy así, ¿no? De aquella manera. Entonces, cuando nosotros nos comportamos de la forma que no es normal, la gente nos mira. Ahí estamos alumbrando, ahí estamos brillando. Una vez fui al supermercado y compré unas cosas. Y entonces pues pagué, era poca cantidad, eran unas poquitas cosas que necesitaba y pagué con un billete de 10 euros. Entonces pues no llevaba ni bolsa, cogí allí las cosas en las manos como pude y la cajera me dio el cambio, y el ticket y el cambio. Y entonces yo cogí el cambio y las cosas y me fui hacia el coche. Y ya cuando en el coche pues dejé las cosas que llevaba, entonces me fui a guardar el dinero en la cartera y entonces me llamó la atención porque llevaba mucho dinero. Yo le di un billete de 10 euros y llevaba cambio, como se ve que se confundió y me dio cambio pensando en un billete de 50. Pero yo en realidad pagué con uno de 10. Quizás ella anotó allí mal, porque normalmente escriben lo que tú les das y ya la máquina automática les dicen el cambio que tienen que devolver. Quizás hizo eso, no sé lo que pasó, pero entonces pues y yo iba con prisa incluso. La primera reacción es, pues tenía que haber dado cuenta, pero no, hombre, no podía llevarme ese dinero, no era mío. Así que volví a entrar al súper y fui a la cajera y le dije, perdona, digo, no me has dado bien el cambio. Y me miró así con cara así como en guardia, ¿no? Ah, no, no te he dado bien el cambio. Digo, no, digo, me has dado de más. Digo, me has dado más dinero del que debías. Ah, entonces su cara cambió. ¿Por qué su reacción? No me has dado bien el cambio. Porque lo normal es que la gente va a reclamarle cuando le han dado de menos, o algún listillo por ahí que le reclame algo aunque se lo diesen bien. Entonces cuando yo le dije, no me has dado bien el cambio, se puso en guardia. Ah, no te di bien el cambio. ¿Qué problema hay? Y yo le dije, no, es que me has dado dinero de más. Yo te di un billete de 10
y creo que tú me has devuelto cambio por un billete de 50. Y entonces ella se quedó así. ¡Ay, sí! ¡Ay! Pues es que me habré equivocado y gracias, gracias, porque si no después ese dinero me lo descuentan a mí. Claro, al final del día creo que hacen recuento en las cajas y tienen que cuadrar los números de lo que había y etcétera, ¿no? Entonces, pues se mostró muy sorprendida y gracias, gracias, y me dijo, bueno, de nada, no es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo más natural del mundo. Bueno, seguro que vosotros también os pasa eso y hacéis lo mismo, es lo que debemos hacer. Eso es dar testimonio. Después esa cajera se acuerda de ti. ¿Por qué? Porque tuviste un gesto que mucha gente no lo tendría. Después, cuando acabe este estudio, me voy a la iglesia porque tenemos seminario bíblico de fe. Tengo que dar la clase del seminario bíblico de fe. Llevamos muchos años, desde el año 94, 1994, en relación con este seminario. Algunos hermanos que hay aquí también lo conocen desde hace tanto tiempo, José María y Cecilia, y hermanos también de la iglesia aquí de Valls, y muchos hermanos lo conocen. Entonces estaba Enrique Montenegro de director y Alejandro Abraham también. Ahora es Alejandro Abraham el director. Y el seminario tiene una forma de funcionar. El seminario es como un seminario cualquiera, con todas sus materias teológicas y de temas bíblicos. Y el seminario se sostiene por unas cuotas que pagan los alumnos. Cada alumno tiene que pagar una cuota. Al pagar la cuota se tiene derecho a los materiales, hay unos cuadernos con todo el material, de esas cuotas se sacan los gastos de viaje de los profesores, los peajes, en fin, todo. Entonces, cada mes el alumno paga una cuota. Entonces, hay clases muy numerosas. Yo he ido a dar clases a Barcelona, en clases que hay hasta 40 alumnos. Entonces, claro, cuando tú cobras esas cuotas como profesor, la contabilidad del seminario, todo se apunta en una planilla donde consta cada ingreso. Hay otra planilla que se apuntan los gastos, si gasté tanto dinero en gasolina, si me gasté algo en peaje, todo eso se cuadra para que los números encajen. Entonces yo guardo el dinero que recojo durante todo un mes y a final de mes o de trimestre, depende, pues entonces se hace una transferencia a la cuenta del seminario. No sé lo que pasó un trimestre, no sé lo que ocurrió, pero de pronto yo se ve que cobré las cuotas, las guardé en un sobre, las puse en un cajón y quedó ahí el dinero guardado, pues esperando a que desde el seminario me digan, Víctor, ya puedes hacer el ingreso o ponernos de acuerdo, o saca los gastos y el resto lo ingresas y tal. La cuestión es que ese dinero quedó olvidado en el cajón. Yo ni eché más cuentas y no sé los hermanos del seminario al hacer las cuentas lo que pasó, pero tampoco se dieron cuenta. El caso es que se acabó el curso, comenzamos otro curso, otro trimestre, pasaron meses. Y de pronto un día yo pues estaba ahí con el cajón ordenando cosas y me encuentro el sobre aquel y digo, ¿qué es el sobre este? Y entonces miro y veo que había dinero dentro del sobre. Yo ya ni me acordaba. Digo, ¿y este dinero? Qué raro. Entonces miro y había como unos 1.400 euros de un trimestre de cuotas. Digo, ¿y este dinero? Digo, ¿y esto? Y pensando, esto tiene que ser del seminario. Digo, y entonces pues pensé, esto es que no, el trimestre del curso pasado pues no debí ingresar y mirando por internet efectivamente no estaba, de mi banco no se había hecho la transferencia y tal. Y digo, vaya, digo, bueno, pues motivo de alegría, ¿no? Haberse encontrado ahí un dinero, es como cuando te pones una chaqueta después de mucho tiempo y te encuentras un billete de la chaqueta, te da alegría, ¿no? Y entonces pues le escribí un mensaje a Alejandro rápido y le digo, Alejandro, mira, no sé, no te vas a creer lo que ha pasado, pero me he encontrado un sobre del seminario con 1.400 euros del curso pasado.
Digo, yo me debí despistar y vosotros no me reclamasteis nada. O sea que se quedó ese dinero ahí olvidado, pero la buena noticia es que, mira, nos acabamos de encontrar 1.400 euros que son del seminario. Si no contabais con ellos, pues alegría, ¿no? Y entonces después, pues Alejandro me escribió y me dijo, muchas gracias, Víctor, por tu honestidad, por haber dado ese dinero que estaba perdido y que nadie contaba con él, porque te lo podías haber quedado, pero has sido una persona íntegra y honesta. Y yo me quedé sorprendido y le dije, Alejandro, pero eh, no me tienes que agradecer nada. Al contrario, me despisté y se quedó ahí. No, tendríamos que haber sido más serios. Digo, además, digo, estamos entre cristianos. Que me agradezcas por mi integridad y mi honestidad. Digo, damos por sentado que entre cristianos. Y Alejandro me dijo, Víctor, entre cristianos no siempre se hacen las cosas bien hechas. No siempre somos honestos y tampoco íntegros. Y eso me hizo que pensar, porque cuando te pasa algo así en ningún momento piensas, porque decir me quedo con ese dinero, es que no lo piensas, porque no es tuyo. Además, hermanos, somos hijos de Dios. O sea, cuando yo leo en la escritura que Judas robaba de la bolsa, o sea, resulta que Jesús puso de tesorero al que sabía que tenía debilidad por el dinero, a Judas. Mira cómo hace Dios las cosas, qué raro. Puso de tesorero al que tenía problemas con el dinero. Bueno, curiosa la forma de actuar del Señor. Pero cuando yo leo que Judas robaba de la bolsa, claro, para mí es muy obvio. Judas no era un verdadero cristiano. ¿Cómo terminó su vida? Suicidándose. Seguro que se perdió para siempre, porque la Biblia habla de él como hijo de perdición, y entonces, por lo que la Biblia nos dice, no fue alguien que entendió a Jesús y recibió a Jesús como Salvador personal. Entonces, que alguien así haga eso, pues no hay nada que extrañarse. El mundo es así. Pero pensar que un cristiano pueda quedarse con un dinero que en realidad ni siquiera es de una persona, pertenece a la obra de Dios, es como robarle a Dios mismo. Yo no lo concibo, no lo entiendo. Por lo menos yo no podría dormir tranquilo, porque sí, a lo mejor nadie se entera, pero es que Dios sí se enteró. Entonces, puedes engañarte a ti mismo todo lo que quieras, pero a Dios no le puedes engañar. ¿Qué esperas que ocurra si tú estás obrando de esa forma? Una vez escuché un testimonio de un pastor en otro país. Ellos habían comprado un terreno y tenían el proyecto de edificar una iglesia, un templo, un local. Entonces, pues, de pronto había en la congregación había un hermano que era un empresario que tenía un equipo de trabajadores de la construcción. Y entonces, pues, en varias ocasiones le dijo al pastor, pastor, dígame lo que necesita en la obra. Y entonces el pastor le decía, pues mira, estamos en esta fase de la construcción. Y el hermano le decía, tranquilo, pastor, mañana envío varios camiones con material. Wow, al día siguiente llegaban ahí camiones con materiales variados para poder hacer la obra de la iglesia. El pastor contentísimo, ¿no? Agradeciéndole a este hermano, oh hermano, qué bendición, qué alegría, qué bueno que Dios nos bendice a las pocas semanas otros cuantos camiones. Y así. Entonces un día el pastor hablando con él le dice, hermano, pero a veces me preocupo porque realmente estás aportando muchísimo y pienso que yo, por lo que te conozco y por lo que veo tu vida, tampoco es que seas una persona muy rica y estás realmente aportando mucho. Todo eso vale mucho dinero y me preocupa que eso te pueda perjudicar. Evidentemente, si tú lo das para el Señor, yo no puedo decir no lo des, pero... Y entonces este hermano le dice, no, pastor, no, pero no se preocupe, si no es algo que yo pongo. Mire, pastor, yo voy a coger yo trabajo para obras muy importantes. Yo me hacen contratas, a lo mejor es una empresa que está construyendo varios edificios grandes y ahí hay diferentes equipos de trabajadores. Entonces yo voy a esos lugares a trabajar, entonces yo no compro los materiales están ahí.
Entonces yo cojo, cargamos unos camiones de esos materiales y los traemos para acá. Cuando el pastor escuchó eso, se quedó horrorizado, se echó las manos a la cabeza. Pero hermano, Dios mío, eso es robar. Estás robando cosas que no son tuyas y se las donas a la iglesia. No, pastor, pero bueno, son empresas muy potentes, muy poderosas, son empresas que tienen mucho y que le quitemos un poquito ni se nota porque, total, eso al final son cosas del mundo, de Satanás, no sé qué. El que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Qué piensas? ¿Se puede hacer eso, hermano? ¿Hacemos eso o qué? No, tenemos que ser íntegros. Que la luz, que vuestra luz brille delante de los hombres, alumbre, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que ve la gente cuando te mira a ti? Bueno, linda pregunta, es interesante su pregunta. Y cuando se encuentra uno dinero en la calle, ¿a quién lo devuelve? Bueno, pues es una pregunta interesante. Yo una vez pregunté eso en la iglesia. Y si te encuentras un sobre en la calle con dinero, ¿qué haces? Y rápidamente por ahí algún que otro hermano espontáneamente dijeron, me lo quedo. No se lo pensaron dos veces, me lo quedo. Y yo pregunté, ¿y si el sobre tiene nombre? Me lo quedo. Bueno, entonces eso ya es más preocupante. Mira, si te encuentras un dinero, también depende, esos son diferentes factores. Si te encuentras, yo a veces he ido por la calle y me he encontrado, quizás lo máximo que me he encontrado en la calle, no sé, que ha podido ser 20 euros a lo mejor. Si te encuentras un billete de 20 euros, de 10, de 5, de 50 euros, un billete por ahí en la calle, pues yo lo primero que hago es coger el billete y miro. No sé, a veces hay alguien por ahí, de pronto ves a alguien que está buscándose en los bolsillos, pues le preguntas, ¿has perdido algo? Eh, lo más normal es que te encuentras un billete y no sabes de quién es, entonces te lo quedas. Ahora, si te encuentras un sobre con 100.000 euros, por decir algo, evidentemente quien haya perdido ese dinero estará reclamándolo. Igual ha ido a la policía y ha dicho, me he perdido este dinero. Entonces, si encuentras mucha cantidad de dinero, lo correcto sería ir a la autoridad, al ayuntamiento o a la policía y notificarlo. Creo que hay unos procedimientos para eso. Creo que el procedimiento es que ese dinero pasa a un depósito y después de no sé cuántos meses, si no hay un reclamo, creo que te lo puedes quedar, o si no, toda una parte, no sé, creo que hay un procedimiento, ¿eh? No, nunca me encontré 100.000 euros, entonces pues no sé cómo funciona, ni 100.000 ni 10.000 tampoco, entonces no sé cómo va, pero creo que hay un procedimiento, pero lo correcto sería eso. Alguno dirá, hombre, si te encuentras 5 euros, pues todavía puedes devolverlos, pero si te encuentras 10.000, qué bendición, ¿no? Bueno, qué bendición, piensa que alguien los perdió. Quizás quien lo perdió era un dinero vital para él. Iba a pagar una deuda, iba a hacer una entrega de un piso, iba a algo. Entonces tenemos que ser sensibles, ¿no? Ante estas cosas. Bueno, Nancy López decía, Robin Hood le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Bueno, no, no es bíblico eso, ¿eh? No lo podemos aplicar. Juan Vázquez dice, no se debe hacer, dice, la integridad es muy importante. La Biblia dice que tenemos que ser íntegros en todo. Quizás nadie sabe que te encontraste el dinero. Nadie, no incluye a Dios. Dios sí lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera que hagas? Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer? Esa es la cuestión. Así que debemos hacer siempre lo correcto. Recuerda, orar, predicar la palabra y dar ejemplo con nuestro testimonio. Esto es fundamental a la hora de que las almas se puedan salvar. Eh, Algunos trabajamos por cuenta propia, yo soy autónomo, no trabajo todas las horas que pudiera porque me ocupo también de la iglesia, ahora como tenía pocas cosas que hacer, pues ahora también me comprometí a dar un estudio todos los días por internet
así que estoy más ligado todavía. Entonces quiere decir pues que, bueno, pues trabajo un poco y el resto pues me ocupo en la iglesia y el Señor ya provee. Nunca nos preocupamos de lo que tenemos o no tenemos porque Dios sabe siempre las cosas. Cuando trabajas por tu propia cuenta, y algunos quizás que me estáis escuchando trabajáis por cuenta propia, también en nuestro trabajo como profesionales tenemos que ser ejemplos. Vivimos en un mundo en el que la economía, cuanto más sumergida sea, mejor, dinero negro. No hacer facturas, no declarar, si se declara intento engañar, o sea, tenemos que buscar siempre la trampa. Tenemos que ser transparentes también en eso. Yo a veces me encuentro que vas a hacer un presupuesto, alguien te pide. No es lo mismo cuando trabajas para una empresa, tiene que ser todo con IVA, todo, que de pronto vas a pintar una casita donde hay dos abuelitos y te dicen, ay, queríamos pintar esta habitación y bueno, a ver cuánto nos va a costar, pues no sabemos si lo podremos pintar o no. Entonces yo cuando les digo la cantidad, yo veo que son personas que no les sobra el dinero. Y entonces pues yo les ajusto al máximo y cuando les digo la cantidad, yo ahí ya cuento lo que yo tengo que pagar de IVA y de impuestos y todo eso. Entonces yo a ellos les digo, mira, tiene que pagar esto y ya está. Y entonces yo después pago los impuestos sin ningún problema. Cuando vas a una empresa, y son gente importante y hay gente con mucho poder adquisitivo, pues mira, esto cuesta tanto y hay tanto de IVA y de impuestos, puntos. Si quieren bien y si no, ningún problema. Entonces, pero uno tiene que ser transparente y sincero. A veces te dicen eso y ¿me vas a cobrar el IVA? Y yo le digo, bueno, yo le voy a decir lo que le cuesta. Y después yo de ese dinero yo tengo que pagar el IVA y los impuestos, claro. Bueno, es que si no me cobras el IVA y tal, bueno, yo tengo que cobrarle lo que se tiene que cobrar y se lo explicas a la persona, ¿no? Tenemos que ser luz en este mundo. A ver, si le voy a pintar a mi madre, pues no le cobro ni IVA ni le cobro un salario que le cobro a otro cualquiera. Le digo, mira, cubre los gastos, el material de las pinturas y eso, y a mí no me tienes que dar nada. Las madres son las madres, después siempre toma que no sé qué, que te tienes que ganar tu salario, que no sé qué, que no sé cuántos, y tienes una pelea con ella a ver quién puede más, ¿no? Ella te intenta dar el dinero, tú se lo intentas de esto, sobre todo que no nos enfademos. Bueno, ¿se entiende? Tenemos que ser luz, tenemos que dar un buen testimonio, la gente nos tiene que mirar y tiene que ver que somos bichos raros en este mundo. Nos tenemos que comportar como nadie se comporta, porque entonces nuestras palabras tendrán autoridad. La oración que tú hagas por las personas, que toda obra de fe con poder se cumpla en estos que no creen en ti, que eso sea efectivo, porque no podemos estar pidiéndole a Dios una cosa y haciendo otra, nosotros por otra parte. El ganador de almas debe ser un maestro en el arte de la oración, porque una gran parte del éxito en la salvación de las almas va a tener que ver con la lucha que en oración nosotros mantengamos. Tú no puedes traer almas a Dios si tú mismo no vas primero a Dios. Voy a repetirlo. Tú no puedes traer almas a la presencia de Dios si tú antes no has pasado también por la presencia de Dios. Tenemos que pelear en oración por cada alma. Acuérdate de parábolas como la del sembrador, que un sembrador salió a sembrar y echó la semilla, pero una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre las piedras, otra parte quedó entre malas hierbas y una parte cayó en la buena tierra. Quiere decir de que 4 partes solo una dio fruto, un buen fruto, las demás se perdieron de una forma o de otra. Pero la que cayó en el camino dice, y después vienen las aves y se comen las semillas. Y más adelante Jesús explica la parábola y dice que las aves es Satanás. O sea, a veces tú le predicas a alguien la palabra y esa palabra llega a la persona. Pero ya para empezar no es una tierra dispuesta a recibir la palabra. Entonces esa palabra llega y se queda ahí. ¿Y qué hace? ¿Y qué ocurre? Que Satanás viene y quita la palabra. Entonces eso nos indica
que en la predicación del Evangelio también también existe la guerra espiritual, la batalla espiritual. Vuestra lucha no es contra carne y sangre, veíamos en Efesios. Entonces, qué importante que en oración nosotros estemos buscando que las personas entiendan, que las personas comprendan, sean iluminadas, que el Espíritu Santo las convenza de pecado, que realmente cada persona pueda comprender, pueda ver que lo que le estás diciendo no son tus palabras, es la palabra de Dios. Una vez encontré un escrito, lo tengo aquí, no sé ni de dónde salió, lo tengo aquí lo tenía por aquí entre unos papeles, pero lo leí y es el tema que estamos hablando. Entonces dije, mira, me lo puse aquí. Dice este escrito: el ganador de almas debe ser un maestro en el arte de la oración. Usted no puede traer almas a Dios si usted mismo no va a Dios. Usted debe tomar su hacha guerrera y sus armas para la batalla, de la armadura de la sagrada comunicación con Cristo. Si está a solas con Jesús, se le pegará su espíritu, se encenderá con la llama que ardía en su pecho y consumía su vida. Llorará con las lágrimas que cayeron sobre Jerusalén cuando la vio perecer. Y si no puede hablar tan elocuentemente como él, aún así habrá en su hablar algo del mismo poder que él emocionaba los corazones y despertaba las conciencias de los hombres. Mis queridos oyentes, especialmente ustedes miembros de la Iglesia, estoy siempre ansioso de que ninguno de ustedes comience a dormirse sobre los laureles y tome a la ligera los asuntos del reino de Dios. Hay algunos de ustedes, benditos sean y bendito sea Dios cuando los recuerdo, que a tiempo y fuera de tiempo están ansiosos por ganar almas. Y ustedes son verdaderamente sabios, pero temo que hay otros cuyas manos son flojas, que están satisfechos dejándome predicar, pero no predican, que toman esos asientos y ocupan sus bancas y esperan que le vaya bien a la causa, pero eso es todo lo que hacen. Pura verdad lo que dice este escrito. No sé de dónde lo saqué, pero por el estilo y las cosas que dice, quizás sea de Spurgeon o de alguien así. Spurgeon tiene, por aquí tengo un libro estantería que se titula Pasión por las almas. Esa pasión es la que Jesús sentía. Nosotros tenemos que tener pasión por las almas, amor por nuestro prójimo, porque ver a alguien que se puede condenar para toda la eternidad nos tendría que mover, nos tendría que hacer reaccionar a buscar las cosas que sean posibles para que esas personas lleguen al conocimiento del Evangelio y por lo tanto que puedan llegar a ser salvas. En primer libro de Samuel, capítulo 7, vamos a leer un par de versículos. Primer libro de Samuel 7, versículo 3 y 5. Vamos a leerlo. Primer libro de Samuel 7, versículo 3 al 5. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Qué bueno saber que alguien ora por ti. Alguno dirá, hombre, si es Samuel, mejor, ¿no? El profeta. Bueno, no importa si no eres Samuel, si tú oras por mí, como dije un día, es una de las mejores cosas que alguien podría hacer por mí, orar por mí. Cuando yo oro por ti, es una de las mejores cosas que nadie podría hacer por ti. No es poca cosa que alguien te diga, hermano, voy a orar por ti. No es poca cosa, es algo tremendo. Hace un par de años,
2 y 3 años, porque fueron 2 años seguidos, tuvimos al grupo de Operación Movilización. Ellos cada verano hacen un encuentro que llaman Transform en el área del Mediterráneo. Cada verano escogen un país para hacer un congreso misionero. Vienen creyentes de todas partes del mundo, ahí se reúnen, evangelizan, tienen conferencias, ocurren muchas cosas hermosas. Y 2 años vinieron aquí a Tarragona, creo que fueron, si no me equivoco, el 2018 y 19, creo, si no, dudo, entre 17 y 18, no, creo que fue 18 y 19. Y estuvieron aquí. Había un hermano que claramente tenía un ministerio de oración. Era muy curioso y a mí me bendecía mucho porque en cualquier sitio que te lo encontraras, lo veías que venía andando por ahí en un pasillo, o a lo mejor estabas en el comedor del complejo allí, pues preparados para comer con tu plato de comida. Te encontrabas con el hermano y el hermano, un hermano ya mayor, con una edad, ¿no? Con sus 70 y bastantes, ya por ahí cerca de 80. Y de pronto este hermano te veía y te saludaba con una sonrisa y tú lo saludabas a él y decía, voy a orar por ti. Y ahí mismo, donde estabas, en mitad del teatro, en el comedor, por afuera, por el complejo, voy a orar por ti. Y se ponía y oraba por ti. Eso es un regalo. Que alguien ore por ti es una bendición, hermano. Ora por los demás. Santiago decía, orad los unos por los otros. Aquí Samuel está tratando problemas que tiene Israel. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. O sea, tenía un problema de idolatría. Y él les está exhortando. Pero no solo les da la palabra. Además de darles la palabra, dice, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Qué bueno que podamos orar los unos por los otros. Mira, otro ejemplo, Números, capítulo 14, versículo 19. Números 14, 19. El libro de Números es conocido como el libro de la murmuración, porque estaban de vez en cuando el pueblo de Israel murmurando contra Moisés y por lo tanto Dios dijo, murmuran contra mí. Números 14, 19 dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ahí está orando Moisés a Dios y está intercediendo por ellos. Y les está diciendo estas palabras, perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Wow, fíjate, ¿no? Qué forma de orar. Oraciones preciosas en la Biblia, en la palabra de Dios. Oraciones muy buenas. Tenemos que recibir esas oraciones como un ejemplo para saber cómo tenemos que orar también nosotros. Buenos hermanos, pues tenemos que dejarlo aquí. Hemos llegado a la hora a la que podíamos en esta tarde. Tenemos todavía que estudiar muchas cosas más acerca de la oración. Belén apuntaba que fue el año 2017-2018. En el 19 fueron a Grecia. Fueron 2 años consecutivos muy bendecidos con los hermanos de OM. Aquí Pumi Maweni era el director de Transform. Él y su esposa Ginny están viviendo ahora en Canadá y tienen una hijita muy mona, está ahí muy graciosa y creciendo. Hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que Dios os guarde. Mañana es sábado, así que a las 8 de la tarde mañana volveremos a estar otra vez estudiando la palabra de Dios. Espero que os podáis apuntar, que tengáis un tiempo para poder estar compartiendo juntos una vez más este tiempo especial en su presencia para seguir siendo bendecidos. Que Dios os cuide, que Dios os guarde, que Dios os proteja. Un abrazo muy fuerte para cada uno de vosotros. Os amo en el amor de Cristo y espero que mañana a las 8 nos podamos volver a ver. Que Dios os bendiga.